Buenas noches y bienvenidos a La Tertulia. La 8 Bierzo recupera la programación habitual de los lunes, el tiempo para la conversación, en este caso política, después de meses en el que nos hemos dedicado a las elecciones municipales, con nuestro tiempo de elecciones en pre-campaña y posteriormente con toda la información elaborada con las entrevistas durante la campaña electoral. El colofón a ese 28M lo vamos a poner en la jornada de hoy con el politólogo Pedro Villanueva, que nos acompaña. Pedro, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y los tertulianos habituales, director de la 8 Bierzo, Germán Gabela, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y delegado de Diario de León en el Bierzo, Manuel Cachafeiro, buenas noches. Buenas noches. Vamos a analizar un 28M que no sé si se nos ha quedado ya viejo con la convocatoria esta mañana de elecciones por parte del presidente del Gobierno, elecciones generales para el día 23 de julio. Y bueno, ese run que flotó, incluso ese estudio que todavía se hace de igual una convocatoria electoral autonómica en Castilla y León, coincidiendo con esas generales, que no sé si nos ha dejado a todos un poco descolocados. Director. Sí, la verdad es que sí. No hemos acabado de analizar los resultados de las elecciones de ayer y ya tenemos que estar mirando a una próxima convocatoria electoral el 23 de julio, además en pleno verano, yo no sé, bueno. Me imagino que si Pedro Sánchez ha decidido hacer este movimiento es que tiene claro que es lo más favorable para sus intereses, seguro, porque no creo que lo haga por el beneficio de todos los españoles, seguramente. En fin, pero de momento vamos a centrarnos en los resultados de ayer en Ponferrada, ¿no? Yo creo, Manolo, que nos dejaron en el programa especial que hicimos aquí imágenes bastante elocuentes y contradictorias, porque veíamos al ganador, que fue el Partido Socialista, con Olegario Ramón a la cabeza, con una actitud, vamos a decirlo así, moderada. Que no celebraba nada. Efectivamente, y veíamos al no ganador, que es el Partido Popular, aunque mejora muchísimo sus resultados, evidentemente, pasa de 6 concejales a 10, celebrándolo como si fuera ya el próximo alcalde de Ponferrada. O sea que, por eso decía que es un poco paradójico las imágenes que vimos ayer. Pero bueno, ahora llega el momento de los pactos y de los acuerdos, y las opciones son las que son. O Olegario Ramón en solitario, o Olegario Ramón con Coalición por el Bierzo, que después de la relación tormentosa que ha mantenido durante estos últimos meses no parece muy fácil que pueda llegarse a acuerdos, o Partido Popular con Coalición por el Bierzo y con Vox, ¿no? Yo creo que esas son las opciones que hay sobre la mesa, no hay mucha más opción posible, o sea que veremos cómo se desarrollan las conversaciones durante estos próximos días, pero a priori parecería más probable un acuerdo a 3 o a 2 con abstención de un tercero para que Marco Morales sea el próximo alcalde de Ponferrada, a priori, no lo sé. Una incertidumbre que se desvelará durante las próximas semanas. Antes de ir con Pedro, Manuel, ¿cómo fue la noche en Diario de León? Bueno, como tantas noches electorales, la locura contra el reloj. Y bueno, ahora ya en la redacción no está la rotativa, que antes sonaba cuando ya empezaban las máquinas, pero bueno, para marcar los tiempos y sobre todo para llegar hoy a todos los lectores del Diario de León. Yo creo que las elecciones en Ponferrada, el PSOE ha sido el ganador de las elecciones, pero es verdad que yo creo que el gran problema que tiene ahora el PSOE de Ponferrada es Olegario Ramón, porque Olegario Ramón creo que ahora es víctima de sus propias ambiciones y de su propio planteamiento de las elecciones. Creo que él buscaba una coalición con Podemos, intentando arañar algún voto quizá o algún concejal si hubiera Izquierda Unida, y con Tarsicio Carballo, sobre todo para arrinconar a Coalición por el Bierzo, que es en quien ahora está para un posible hipotético pacto, es lo único que tiene. Y creo que eso va a condicionar estas negociaciones en las próximas semanas, y creo que por el otro lado Marco Morales ha hecho una gran campaña. Ha pasado de 6 a 10 concejales, se puede ver una perspectiva nacional en votos de Ciudadanos, de USE, pero creo que también 2 concejales son también de autoría propia. Creo que son 2 concejales para llegar a esos 10, y tiene la oportunidad de plantear con coalición pues un gobierno de cambio, y sobre todo para intentar que Ponferrada pues se reivindique a sí misma, que era lo que no había pasado en estos años. Creo que la zona de bajas emisiones le ha perjudicado también a Olegario Ramón, y bueno, personalmente siento que Tarsicio Carballo, que ha sido un político que ha representado en muchos aspectos al bercianismo, pues haya quedado fuera.
también creo que ha sido víctima bueno, pues de la tasa de la basura, de algunas decisiones que ha apoyado. Podemos, bueno, creo que se queda fuera por méritos propios de Lorena González, y Ponferrada pues ahora está en manos de Coalición por el Bierzo, que creo que es quien realmente ha hecho la mejor campaña. Iván Alonso ha conseguido dejar atrás el estigma de Pedro Muñoz, ha conformado un partido que puede tener y que puede tener momentos más importantes, como los está teniendo en León, al otro lado del Manzanal, UPL, y creo que ahora está ante una decisión importante en la que, bueno, pues debe analizar muchas cosas. No sé puede que tenga más posibilidades Marco Morala, no descarto tampoco a Olegario Ramón, y creo que también es cierto que la convocatoria nacional, no nos olvidemos que puede ser también bueno, pues algo que intervenga en ese análisis de los pros y contras de los pactos. Eso nos lo va a decir Pedro Villanueva, especialista, analista político. Esta convocatoria electoral de la jornada de hoy será decisiva a la hora de configurar mayorías de las elecciones que vivimos en la jornada de ayer. Lo comentábamos precisamente en la tertulia y era un tema que nos llamaba la atención, esa subida exponencial del Partido Popular de Marco Morala. ¿Por qué? Porque todo el mundo coincidía y todos los expertos coincidían en que no había un líder carismático, alguien que destacase sobre los demás en elecciones. Entonces esa subida de votos se preguntaba, ¿no? Decían, ¿esto puede ser cara a lo que hay a nivel general, a nivel Estado? Y bueno, parece ser que ha habido un movimiento general de ese voto hacia la derecha, ha habido un cambio. Y un punto interesantísimo, y es que esos partidos que dejaban cantidad de votos huérfanos, ¿no? Hicieron un trasvase directo a los grandes partidos, al Partido Socialista y al Partido Popular. Es una tendencia que se ha dado en muchísimos sitios y sobre todo en Castilla y León, ¿no? Esa falta de Ciudadanos, y también aquí, por ejemplo, con el tema de Podemos, pues también ha habido un trasvase y una pérdida de votos importante. Eso sí, la participación ha sido algo a destacar. ¿Por qué? Porque lo que veníamos analizando es que iba esa participación disminuyendo continuamente y ahora ha roto la línea que había habitual de participación, ¿no? Y ya la gente se dispone más al voto, no estaba tan cansada como parecía, no estaba tan... y de hecho hubo mucho más voto de abstención, que subió casi aquí pues 2,50, es muchísimo, con lo cual eso dificultó que partidos como Tarsicio Carballo o Lorena llegasen a ese concejal. De hecho, Lorena, si hubiese ido en coalición con Izquierda Unida, hubiese alcanzado ese concejal tan necesario. Así que muy interesante, y ahora sí que también influye la convocatoria del presidente, influyen en todos estos pactos y muchos a lo mejor no los vamos a ver hasta que pasen esas elecciones. En la ecuación de Ponferrada está Vox, que trae en el plenario con 2 concejales. Y que aparte, para Marco Morala, para la configuración de una mayoría absoluta, los necesitaría también. Efectivamente, aparte de Vox, se da la circunstancia que coincide con cuando se presentó aquí Ciudadanos, que recordamos todos, ¿no? Una mujer candidata que se presenta. La diferencia es que Ciudadanos era un partido como más querido por el efecto Albert Rivera y demás, y Vox es un partido pues que tiene más, no es tan querido, por decirlo así, ¿no? Da menos gusto a muchos votantes, y de hecho basta estar cerca de, como yo he estado en alguno de los mítines de lejos, viendo los comentarios de la gente, y no era lo mismo que podías tener con Ciudadanos. Sin embargo, el resultado de Vox es muy parecido al que obtuvo Ciudadanos, pero es un buen resultado. ¿Por qué? Porque es un candidato nuevo, que no es de Ponferrada, que se presenta por primera vez a estas elecciones, y con la dificultad de conseguir ese concejal, el resultado de Vox es bueno. Clara el cambio que decimos de paradigma de que el voto va hacia la derecha con Vox y PP y pierde, pues eso, la izquierda con esa pérdida de Podemos, que desaparece del mapa político. Tenemos 3 semanas por delante. ¿Creéis que se puede clarificar la situación rápido, Manuel, Germán, o estaremos en vilo y especulando durante muchos días? Yo creo que no va a ser inmediato, como pasó hace 4 años. Sí, creo que hay una circunstancia. Hace 4 años fue rapidísimo. Fue muy rápido. Creo que esta vez va a durar más tiempo. Hace 4 años fue, creo que... Fue al día siguiente, creo recordar. ¿Al día siguiente o al siguiente? Sí. No sé.
Yo creo que hay una circunstancia diferente en Ponferrada en cuanto a un análisis nacional, y es que las elecciones en Ponferrada se viven puerta a puerta. Es un fenómeno interesante en una ciudad de 63.000 habitantes, que se vivan las elecciones puerta a puerta. Eso no pasa en otras ciudades donde el votante se diluye más en un ciudadano que reivindica su calle limpia o aspectos más generales, ¿no? Yo creo que en Ponferrada se vive intensamente y creo que, si acaso, el voto a Vox creo que solo tiene una vertiente nacional. El voto a Vox es un voto ideológico y presente quien se presente, pues, es decir, los votos son los votos. Y bueno, yo creo que también va a jugar un papel importante en el ayuntamiento y bueno, pues veremos también hasta qué punto lo quiere jugar. Eso también es otra de las claves para estas semanas, ¿no? Sí. Bueno, lo cierto es que los ayuntamientos se tienen que constituir el 17 de... 3 semanas por delante. El 17 de junio y las elecciones generales están convocadas para el día 23 de julio. Por lo tanto, los acuerdos que se tengan que tomar en las instituciones que están en juego ahora mismo tienen que tomarse. No se puede dilatar a ver lo que pasa y esperar a ver lo que pasa el 23 de julio. Por otra parte, más complicado sería, yo creo, si finalmente ese rumor, que todavía es rumor, se convierte en realidad y Alfonso Fernández Mañueco convoca elecciones en Castilla y León. Ahí me imagino que Vox se cabrearía un poco más y podría poner más en dificultad la constitución de algunos ayuntamientos en los que el voto de este partido es clave para conformar mayoría. Si las elecciones del 23 de julio se mantienen únicamente en el ámbito estatal, yo creo que las mayorías necesarias entre Vox y PP se podrían conformar sin problema en Castilla y León el 17 de junio. Aquí va a estar difícil porque Vox, la ideología de Vox es contraria a los regionalismos y a los localismos. Entonces, ese pacto supuesto Partido Popular con Vox y con coalición van a tener que perfilarlo mucho. Porque, bueno, puede no ser un pacto. Vox puede no entrar a formar parte del equipo de gobierno, puede apoyar la investidura, puede incluso abstenerse, ¿no? en la investidura y salir adelante en la investidura de Marco Morala solo Coalición por el Bierzo, voto a favor de perdona Germán, siempre ha dicho que él nunca ha pactado con Podemos en el Ayuntamiento de Ponferrada, que ha pactado con el PSOE. Eso lo dice, sí. Bueno, se pueden decir muchas cosas en política, pero el gobierno del ayuntamiento, cuando uno entra en interprétalo como quieres, como quieras. Coalición por el Bierzo siempre ha dicho que el pacto que ha tenido en este mandato lo ha tenido con el Partido Socialista, que ellos no han tenido ningún pacto con Podemos. Es un pacto de gobierno, un pacto firmado y es un pacto. Digan, puede decir, el político está para eso. La manera de explicarlo ya depende de cada uno. Depende de cada uno, lo mismo que ahora, pues entiendo que dirán que con Coalición por el Bierzo, en este caso hipotético, si llega a un acuerdo con Marco Morala, pues está llegando a un acuerdo con el Partido Popular. En ningún caso con Vox. Lo que se debe buscar siempre es un acuerdo que sea lo más sencillo posible y lo más fácil, por decirlo así, y que recoja la mayoría de votos o el sentir de los ciudadanos. Entonces, bueno, esa parte de responsabilidad muchas veces sabemos que la política hace amigos de cama muy extraños, ¿no? Entonces, aquí veremos qué puede acontecer, y cuando me refería de que el tema de las elecciones que puede hacer que se retrasen muchos de esos pactos, sobre todo estaba pensando en Diputación y en otras cosas que claro, porque ayuntamientos sí o sí tienen las elecciones. Claro, efectivamente, tienen que, pero bueno, al final hay muchos ayuntamientos pendientes de esos pactos, y Coalición por el Bierzo no le va a quedar más remedio que hacer una visión general de lo que tiene para tomar las decisiones. Es decir, un pacto en Ponferrada, mal pacto en Ponferrada, puede hacer que pierda el resto de pactos en el resto de ayuntamientos pendientes, con lo cual... Bueno, yo creo que va a ser una decisión autónoma de Ponferrada por parte de Coalición por el Bierzo. Yo lo que sí creo es que hay un salto cualitativo en este caso, y ese Coalición por el Bierzo está en una posición de negociación que no es la misma que hace 4 años. Y además creo que Coalición por el Bierzo, y sobre todo Iván Alonso, que yo creo que hizo la mejor campaña de todos los partidos, creo que tiene claras las ideas, y creo que también tiene claro que Ponferrada no puede seguir el camino que estaba siguiendo. Creo que eso también va a ser un aspecto importante a la hora de poner en una balanza un posible pacto. ¿En qué medida, Pedro, crees que la gestión de Olegario Ramón el último año, que es el año de la gestión, porque los 3 anteriores han quedado circunscritos al COVID, con la puesta en marcha a la carrera de la zona de bajas emisiones, con esta vorágine de obras durante 8 meses que han puesto patas arriba la ciudad, le haya
no he hecho perder votos a él, sí, sino que muchos hayan votado lo que yo denomino votar a la contra. No votar al Partido Popular porque te satisfaga las propuestas del Partido Popular, sino que votas al Partido Popular porque estás en contra del Partido Socialista por este año y sobre todo por el tema de yo creo que la zona de bajas emisiones ha sido completamente determinante. Si somos justos, Olegario ha aguantado muy bien. ¿Por qué? Porque la tendencia nacional ha sido contraria al voto socialista. Olegario pierde, pero no pierde tanto como se esperaba. Y la gente castigó pues a otros grupos como estamos hablando, como Podemos y demás. Pero Olegario, con el tema de las bajas emisiones, muchas veces los políticos no se equivocan porque tomen una decisión determinada de este tipo, sino porque el político de ahora lo que hace es captar subvenciones, le da igual. Salen convocatorias de subvenciones europeas, hay un montón de lobbies dedicados a captar esas subvenciones, y el político se justifica ante sus votantes cogiendo esas subvenciones sin valorar verdaderamente, punto primero, si hace falta para el ciudadano, segundo, el impacto que puede tener, y simplemente lo acogen como propio para decir a los ciudadanos: he conseguido una inversión de 1 millón, 2 millones, 5 millones, 20 millones. Los políticos actuales son captadores auténticos de subvenciones. Pero esta subvención tiene una trampa. Como muchas más, y hay que mirarlo. Por eso muchas veces esos expertos que están en esos lobbies deberían pues, venir, ¿no?, a las ciudades y ver verdaderamente si le hace falta. Hombre, pero tiene que ser el alcalde el que se dé cuenta de que lo que le hace falta no le hace falta. Pero, el del lobby lo que quiere es conseguir, porque se va a su conseguidor. comisión, no sé estamos de acuerdo, eso, pero si tenemos esos lobbies, muchas veces son personas pagadas por todos, que están en Bruselas y están en diferentes espacios y pertenecen desde el ámbito administrativo al ámbito privado, pero no valoran, no cuestionan, y es más, es que es muy difícil acceder a esas subvenciones, con lo cual... Bueno, pero yo digo que el alcalde es el que tiene que valorar esta subvención para hacer esta intervención. ¿Me beneficia a mi ciudad, beneficia a los ciudadanos de mi ciudad o no? ¿No? Digo yo, vamos. Obvio, es la responsabilidad del que nos representa. No aceptar siempre todo lo que te venga porque son millones a sumar al capítulo de inversiones en la ciudad, digo. Pero ¿y meses y meses de obras tienen impacto en unas elecciones? Meses y meses de obras. Es que es muy antiguo. Siempre se hacen las obras al final. Hemos visto, yo me acuerdo cuando era un chaval, y las obras las hacían siempre antes de las elecciones para que la gente estuviese más contenta y votase y olvidase lo malo. Sí que es verdad que le tocó vivir un periodo complicado por el tema del COVID, no se pueden realizar políticas, todo el tema de la hora, la cuestión también de las bajas emisiones, pero yo creo que ha aguantado bien si lo comparamos con el resto de ejemplos que hay por ahí. Todo el mundo pensaba que Olegario iba a tener ese castigo, no lo tuvo, y luego incluso las encuestas determinaban que Olegario iba a ganar las elecciones, como las ha ganado. O al final las encuestas, lo comentábamos ayer también, pensamos que tienen que acertar de continuo. Por ejemplo, la que hicimos nosotros, que la hemos comentado, el 18 de mayo daba clavado el resultado. Sin embargo, luego nos dejamos llevar por cómo hizo Coalición por el Bierzo la campaña, que le dábamos un impacto muy bueno con esa campaña que había hecho. Es decir, la campaña de Coalición por el Bierzo no es paralela al resultado que ha tenido. Y creo que Coalición por el Bierzo tiene que estar descontento del resultado para todo el empeño que puso y el afán que puso en esta campaña. Y antes de una pausa, Germán, Manuel, la debacle de Podemos es, siguiendo el hilo de la debacle nacional de la formación, que en su día... Sí, bueno, yo creo que una parte importante es también consecuencia de la debacle nacional. Creo que también el ir divididos con Izquierda Unida pues también ha afectado, y después creo que también hay un componente de Lorena pues que no ha sabido captar un voto que bueno, al fin y al cabo, al final yo creo que ella ha hecho una mala campaña. Simplemente en el debate vuestro hablaba más del Bierzo y de los castaños y de lo que era la agricultura, cuando realmente no se centraba en los temas de Ponferrada. Sí, tampoco al final ha marcado diferencias con el Partido Socialista, como suelen hacer todas las formaciones que gobiernan en pacto con otras, poco antes de las elecciones. Hay que marcar diferencias, marcar distancias y poner sobre la mesa los valores que te diferencian de ese rival, porque al final, y es lo que le ha pasado a Lorena, yo creo, el Partido Socialista le ha comido buena parte de sus votos y se ha quedado sin representante. Yo creo que ha sido un error por su parte ese de no marcar más distancia con el Partido Socialista. ¿Y esas perspectivas de que iba a entrar en el plenario la Unión del Pueblo Lorenés, que no se terminaron confirmando, Pedro? Pues igual en esta encuesta le dábamos al principio 0,1, pero de 0 era de facto,
y sin embargo, pues esa campaña que hizo, la repercusión que tuvo en redes, haber llegado a ser noticia nacional, que por ende le hizo publicidad también al Partido Socialista, saliendo continuamente en medios con los memes que todos conocemos, verdaderamente creo que se pierde una buena oportunidad con que UPL hubiese estado presente en el consistorio. Se han juntado varios aspectos que han provocado esa no presencia que hablábamos. A UPL le ha perjudicado el abstencionismo en este caso. Ese punto tan grande hace que ese concejal se vendiese por un número de votos muy diferente. Imaginemos que hubiésemos tenido una baja participación como se tenía en cuenta y que no hubiese esa abstención que hubiese sido la normal, que la normal no llegaba a un punto, y aquí hablamos de 2,5 puntos, pues a lo mejor con 1.200, 1.300 votos UPL hubiera estado en el consistorio. Y es una buena oportunidad porque Manuel ha sabido vender, como comentaba Gerardo ayer en la tertulia, pues un leonesismo dentro del bercianismo, y lo ha sabido vender sin conflicto. Y eso es positivo, que no se considera el que vota a UPL, como decía Gerardo ayer, un traidor, sino simplemente otra opción más a sumar. De hecho, UPL se presentará a las nacionales y tendrá necesidad de esos votos del Bierzo, porque UPL sin Bierzo no suma como otros partidos. Es interesante la visión que dio Manuel, además ha sido muy cercana, muy de proyectos frescos, proyectos nuevos. ¿Y qué le falló? Pues a lo mejor no haber estado en los debates. A mí es un candidato que me hubiese gustado verlo en debates con los principales y en otros aspectos, ¿no? Y hay que reconocer que Manuel es buena gente, todos lo conocemos, ¿no? No podemos decir nada de ningún candidato, pero Manuel tiene esa esencia especial que le hace propio, ¿no? Y creo que ha sido una buena acción. Ahora veremos si UPL premia o no la labor de Manuel en UPL aquí, ¿no? Con esa posibilidad de presentarse a las elecciones con puestos, por ejemplo, en el Senado, ¿no? Veremos a ver. Pedro Villanueva, Germán Gabela, Manuel Cachafeiro, hacemos un alto aquí en la tertulia y seguimos analizando ese 28M en la comarca de Bierzo. Seguimos con el analista político Pedro Villanueva y los directores de la 8 Bierzo, Germán Gabela, y delegado de Diario de León en el Bierzo, Manuel Cachafeiro, analizando este 28M aquí en la tertulia que hemos recuperado después de la información, después de la programación especial con motivo de las elecciones en la noche de los lunes. Pendiente de un pacto, la configuración del gobierno en el Ayuntamiento de Ponferrada, y pendiente de un pacto en otra, yo creo que de las grandes sorpresas, la configuración del segundo Ayuntamiento del Bierzo. Bembibre perdió la mayoría absoluta del Partido Socialista. Para mí, como natural de la localidad, una auténtica sorpresa. Y tú estabas en el programa, una noche electoral especialmente particular en Bembibre, porque había 2 funerales en los 2 partidos. Nadie celebraba nada. Nadie celebraba nada, y aparte ha sido algo muy comentado y que hay que investigar y mirarlo bien, porque en los sitios con conflicto ha habido unos cambios radicales y unas sorpresas que nadie se esperaba, ¿no? Lo de Bembibre, yo creo, al final, como comentas, estoy de acuerdo contigo, salía un candidato casi con la cara descompuesta y luego salía el candidato contrario, el Partido Popular, igual. O sea, los únicos que animaban un poco fue el aplauso final, pero se veían caras pues de una situación pues que no esperaban. Claro, al dividir el voto entre muchos partidos, Bembibre pues está en la situación que está por eso, porque se presentaron muchas más candidaturas, pero claro, candidaturas que tuvieron un seguimiento y que por el número de habitantes y por la propia ley pues dio mucha representación a casi todos, con lo cual ahí está ese resultado tan complicado. Yo creo, no obstante, que Silvia es muy dialogante, es inteligente y va a saber sacar adelante su alcaldía. Yo creo que va a seguir siendo alcaldesa. Yo también lo tengo claro, vosotros tenéis claro. Sí, yo creo que sí, pero yo creo que a lo mejor quizá haya sido la más víctima de la situación nacional también. Claro. Puede ser que también en Bembibre se haya notado ese componente nacional, y después el centro derecha de Bembibre sabía que al ir dividido, más con la aparición de Por Bembibre, pues ya se dividía y que ya tenía menos opciones. Bueno, yo lo que creo es que también lo que se debe intentar en Bembibre es conformar un
un gobierno pues que sea estable, ¿no? Lo más importante es que sea estable y que bueno, es un momento clave, sobre todo tú que eres de Bembibre, es un momento clave para el cambio de lo que ha sido la minería a otro tipo de economía en el Bierzo Alto, ¿no? Lo decía Germán, el propio Jorge Blanco, que es secretario provincial del Partido Popular, que el centro derecha de Bembibre, si quiere tiene que darle un repensado, sí. Tiene que hacer un repensado si quiere tener futuro. Sí, es evidente. Bueno, lógicamente es lógico que se presenten 4 listas, ¿no?, que al final emanan todas del centro derecha del Partido Popular. De hecho, todos han estado vinculados con el Partido Popular. Todos han sido concejales por el Partido Popular, claro, en todas las listas, e incluso uno ha sido alcalde por el Partido Popular, que es Jaime González. No tiene mucho sentido que concurran 4 listas de la misma rama ideológica en un ayuntamiento como Bembibre. Y claro, es el segundo de la comarca, pero es un ayuntamiento configurar Jorge Blanco como cabeza de lista un acuerdo con Por Bembibre, con Coalición por el Bierzo y con la Unión del Pueblo Leonés, no. Bueno, también ha habido mucho de personalismos, ¿no? En Bembibre, claro. En Bembibre yo creo que también ha habido mucho de personalismos. Y ahora son, bueno, pues es lo que ha quedado. Yo creo que a lo mejor no ha habido encuestas de Bembibre, pero seguramente se hubiera acertado bastante viendo ya cuántos partidos se conformaban, y lo que decís vosotros, todos vienen del Partido Popular. Sí, pero bueno, no creo que Silvia tenga problema para encontrar un apoyo, que es el que necesita para obtener la mayoría absoluta. Y más se puede encontrar en Coalición por el Bierzo, ¿Y dónde? Yo me lo digo yo, por lógica sería más fácil. ¿Dónde creéis que lo encontrará? ¿En UPL o en Coalición por el Bierzo? O en UPL, en uno de los dos, ¿no? Supongo, vamos. A ver qué va a hacer. Es que, claro, al final todo esto, los partidos, a nivel propio partido central, van a mandar pues una especie de señas, como diciendo, intentar pactar en este sentido, dando pistas a lo que puede pasar luego en Diputación y a las políticas que tengan como partido. No creo que tengan aunque les den libertad para poder pactar, como es obvio, siempre va a haber unos márgenes que... Bueno, o puede gobernar en minoría. Es una opción. No le interesaría, pero bueno, ahí lo dominaría porque como hay conflicto, sería fácil llevar un acuerdo en un ayuntamiento diciéndole a uno de los que mejor tenga sintonía con él que te apoye, ¿no? Porque sabe que el otro va a estar en conflicto y puede aprovecharlo. Es una opción, pero mejor pactar, aunque luego vendan que no hay pacto. Y vamos a dejar, Bembibre, Pedro, tu impresión de la debacle socialista en los ayuntamientos de Toral de los Vados y de Fabero. Ayer ¿Pensabas que podía llegar a las dimensiones a las que ha llegado? Lo que no pensábamos es que los que se habían salido de los partidos hubiesen tenido tanta acogida. Hombre, lo vislumbrábamos cuando veíamos los datos de participación. Cuando empezamos a ver datos de participación en Fabero y en Toral de los Vados, algo se empezó a sospechar. En Toral de los Vados además fue debacle total. En Fabero aún estuvo un poco más, se puede decir, igualado. En Fabero sí que, además hay que comentar, el Partido Popular saca un concejal, baja de 3 a 2, con lo cual el candidato que estaba anteriormente, Andrés Pérez, era un buen candidato porque se había pasado de Ciudadanos al Partido Popular, había conseguido tener 3 concejales del Partido Popular en Fabero y ahora pierde esos 2 concejales, con lo cual ahí el Partido Popular tiene que mirar qué es lo que ha pasado, porque bajar a ese 1 es interesante mirarlo. Luego Vox ni apareció, no hizo campaña, ni se le esperó. Pero ese conflicto entre los dos y ese posicionamiento del Partido Socialista hacia el candidato socialista Demetrio generó un conflicto y movilizó a los votantes de cada uno. Eso sí, fue tenso el recuento, los comentarios eran que la situación no era agradable y son de las políticas que dan una alegría al que gana y casi que te vayas del sitio al que se queda fuera, ¿no? Porque ¿cómo lo justificas? Esa mayoría que puede encadenar decían que iba Maripaz Martínez decían que iba a arrasar Demetrio. Con Izquierda Unida y vuelta agridulce de Demetrio Alfonso Canes a la política, muy, muy agridulce. Pues muy agridulce, sí. Yo creo que en general en los dos sitios hay que verlo todo un poco en clave interna del Partido Socialista. Hombre. Sin duda yo también soy de un pueblo que tiene mucho la Robla, ¿no? Que es un pueblo también donde siempre prácticamente ha gobernado el PSOE, y veo una lectura totalmente local y veo una lectura de tradiciones y de familias dentro de lo que es la zona. Yo creo que en el caso de Maripaz, bueno, pues ahí está el resultado, y en el caso de Pedro, pues también, yo creo que también pues ha sido
ha sido un alcalde y al final ha sido un voto en clave totalmente local. Y el karma que decía Maripaz. Sí, que decía que sacó una frase que ya es vamos a verdad. utilizar en ciencia política y es el karma te vuelve, ¿eh? Como diciendo, si me has dado tal, tu propia maldad hace que el karma... Es verdad. Bueno, Maripaz Martínez fue descabalgada de la candidatura del Partido Socialista por ese proceso judicial que tiene pendiente, daño colateral a Agapito Encinas en Menunza, alcaldía que también pierde el Partido Socialista en beneficio del Partido Popular por lo mismo, pero es que el cambio en Toral de los Vados nadie acierta a justificar después de décadas de mayorías de Pedro Fernández y con la posibilidad de él de querer seguir ese arrinconamiento y ese... privarle de la candidatura es que el golpe que se han llevado en Toral... Bueno, pero es un golpe que al fin y al cabo va a tener que recomponerse, es decir, va a tener que, es decir, el Partido Socialista en ambos sitios va a tener que bueno, pues volver a contar con todos. Y ¿Tú ese crees? ¿Con Pedro en Toral? ¿Tú crees no lo que sé, Maripaz yo Martínez... no lo veo fácil ni con Maripaz. Maripaz, No por lo sé, lo que... pero yo creo que de Pedro, aquí a 4 años es una legislatura muy larga y sobre todo yo no veo una opción en esas zonas con tanta... Pero Pedro quiere responsabilidades en el Partido Socialista y pide la cabeza del presidente y del secretario provincial. Bueno, ahora está fuera del partido, tampoco se le van a hacer caso. Pero, bueno, pero también desde luego dice- que alguien dice, debería por lo claro, menos claro. entonar el mea culpa en el Partido Socialista. Pero también ha Deberían habido un hacerlo. Yo proceso no digo interno, dimitir, hay que pero- respetar también los procesos internos de los partidos. Yo creo que también ellos son víctimas, pero al mismo tiempo ha habido un proceso interno dentro en ambas agrupaciones. Entonces yo creo que también, por eso digo que tarde o temprano pues tendrá que haber pues una especie de punto y seguido para poder un poco reconstruir lo que es el PSOE en ambas localidades, ¿no? eso es precisamente el problema de los partidos y es la regeneración. Ya no solamente que no haya regeneración dentro de las bases de afiliados y de los partidos, sino que esa regeneración se hace desde el conflicto, como es estos casos. Hay otra forma que suele pasar dentro de esos partidos y es cuando se presenta un candidato que no cumple tan siquiera ni con los estatutos ni con avales y el partido impone a ese candidato. Eso dentro de los partidos está muy... pues los afiliados se van, se consolidan los caciquismos, por decirlo así, y es muy difícil. Los partidos necesitan regenerarse y debería haber una legislación específica para que se produjese esa regeneración, porque tendríamos políticos de mejor calidad. No digo que todos sean de mala calidad o que los políticos sean malos, pero una de las quejas que los ciudadanos tienen ahí encima de la mesa siempre es que los candidatos no gustan o no son los elegidos como ellos quieren, ¿no? Lo vemos continuamente, además, no solamente en esos casos del partido político a nivel agrupaciones, sino a nivel pues Estado y 50.000 circunstancias que se dan. Por ejemplo, Tudanca, en las anteriores elecciones salía medio diciendo que iba a dimitir. Al día siguiente, ese cambio radical diciendo me apoyan. Claro, te apoyan tus bases y quienes tú tienes colocados en el partido orgánicamente y te van a pero él apoyar sabía siempre. que se podía abrir una crisis dentro del PSOE que a lo mejor era peor remedio que lo que estaba pasando, ¿no? Claro, pero al final, ¿cuánto tiempo lleva cada uno en ese espacio? La gente quiere también una renovación y quiere esa regeneración. No estoy diciendo que lo tenga que hacer, no, sino que es un problema dentro de los partidos esa falta de principios legales que hagan que se exija algo, ¿no? Una continuidad, una afiliación, ¿de acuerdo? Pero también tiene que haber pues eso, que tengas carisma. Por eso no tenemos líderes carismáticos, porque está todo bloqueado dentro de los aparatos internos del partido y no dejan que gente que tenga ese carisma llegue a representar a los ciudadanos. Y es un fallo del sistema de partidos. Y nos vamos yo creo que, no sé, a mí me ha sorprendido muchísimo el resultado de Cacabelos después de un mandato completamente convulso y arruinado, el último, esta mayoría del Partido Socialista. No sé qué os parece a los tres. Bueno, al final Cacabelos vota al Partido Socialista, por lo menos en esta ocasión le otorga la mayoría absoluta, pero ellos tengan la autonomía de llevar las riendas del municipio. Lo que yo creo que Irene necesita es un respaldo más potente por parte de su partido que el que tuvo su antecesor en el cargo, Junior, y porque tampoco tiene tanta experiencia para gestionar un ayuntamiento como el de Cacabelos, además con los problemas que arrastra el ayuntamiento de Cacabelos,
problemas económicos y de otra índole. Entonces yo creo que si esta mujer, si Irene recibe el apoyo y el asesoramiento que el PSOE no le brindó a su antecesora, Junior, podemos tener una legislatura más o menos tranquila en el Ayuntamiento de Cacabelos. Y sobre todo, yo deseo que sea beneficiosa por los propios vecinos de Cacabelos, que los últimos 4 años yo creo que se han perdido en ese municipio. Manuel, ¿te sorprendió ese? Pues me ha sorprendido y también creo que se ha votado sobre todo a la persona. Creo que Irene cogió el ayuntamiento en un momento muy difícil, ella y algunas personas más, que fueron las que entraron en el último momento, y creo que en poco tiempo pues ha demostrado otro talante que quizá es el que faltaba en Cacabelos. Creo que Adolfo Canedo pues también ha hecho un gran trabajo y a lo mejor pues por las circunstancias internas de Cacabelos pues no ha llegado porque él necesitaba la mayoría para poder gobernar. Creo que sobre todo en Cacabelos, más allá de los partidos, todos ellos se deben hacer la reflexión de que Cacabelos, que es uno de los pueblos o de los municipios más dinámicos y más económicamente importantes del Bierzo, debe hacer una reflexión la política local para evitar caer en lo que ha caído durante los últimos mandatos. Creo que Cacabelos, y ahora Irene puede tener ese impulso, creo que bueno, pues debe intentar dar una estabilidad que es justo lo que le falta a un ayuntamiento como Cacabelos. Pedro. Está claro que Irene ha llegado al sentir de los vecinos de Cacabelos y ni la... Pero en muy poco tiempo, es interesante. Sí, está desde el 4 de febrero en la alcaldía. Los comentarios hacia la Y candidata agenda pública no ha tenido muchas. son muy positivos y el opositor, ni con la tendencia del Partido Popular, fue capaz de hacer frente a ese, bueno, precisamente lo que hablamos, ese carisma que puede tener ella o que guste en ese sentido, y también la campaña. No sé si habéis visto que han hecho unos vídeos estupendos con mucha sensibilización. Pero han parecido muy a última hora esos vídeos, ¿eh? Bueno, pero han circulado durante... Es campaña, pero a mí me gustaba la cartelería que hicieron, la forma que hicieron las fotografías. Yo creo que hay una campaña trabajada en Cacabelos. Y nos vamos a Páramo del Sil, donde queda demostrado que el factor personal en unas elecciones es clave y decisivo. Después de mandatos varios con unas mayorías absolutas aplastantes de Ángel Calvo, el Partido Popular pierde esa alcaldía en beneficio del Partido Socialista y de Alicia García Tejón, que también empieza a sonar para otros Lópezes, como diríamos en términos coloquiales. Bueno, creo que los votos era un ayuntamiento muy personalista con Ángel Calvo, porque también es cierto que en una cuenca minera que gane el Partido Popular es un poco difícil. Aunque bueno, habría que después analizar, no es igual la cuenca de Favero que la cuenca de Bembibre, ¿no? O la zona del Sil. Muy distintas. Pero sí creo que bueno, pues Alicia ahora ahí tiene pues una labor importante y sobre todo pues acaba con una época que ha sido importante para Páramo del Sil y bueno, pues Ponfeblino, proyectos que puedan a lo mejor impulsar en la zona, pues a lo mejor necesitaban también en este momento una alcaldesa como ella. Y atención al respaldo que tiene a nivel de partido. La acompañó una vicepresidenta del gobierno. Sí, claro. Bueno, que también fue a Favero. No, a Bembibre fue la ministra de Transportes. Yo no recuerdo que el Partido Popular haya hecho así una presencia tan amplia de cubrir estos sitios, ¿no? Estos espacios públicos, como ha hecho el Partido Socialista aquí en esta El Partido Socialista aquí lo ha puesto en estas elecciones absolutamente todo, con el desembarco de... Bueno, por eso digo que el Partido Popular no recuerdo que haya hecho eso en otras convocatorias, siendo candidatos el Bierzo ha sido un gran bastión para el PSOE, también es verdad que se jugaba mucho. Yo creo que también, no sé si lo vamos a apuntar ahora, pero creo que también la visita de Zapatero a algunos ayuntamientos yo creo que ayudó y a otros no. Pero también creo que bueno, que el PSOE se ha volcado, ha traído una vicepresidenta, ha traído a la ministra de Transportes, y ha traído mucha gente. A la ministra de Ciencia. Ha traído mucha gente. A raíz de lo que comentabais de lo de las cuencas mineras, curioso, por lo que me toca, por la zona de Asturias, todo el occidente asturiano, excepto de Gaña, donde soy, que ganó el Partido Socialista, el resto ha cambiado de color, Cangas de Narcea, que son zonas mineras, Tineo y Bias, y ha cambiado todo a Partido Popular.
De hecho, el caso de Ibias, que es Gemma Álvarez, que es una alcaldesa pues que estarán pagando la falta de transición. estuvo gobernando, sacó un único concejal y Podemos apoyaba a esa alcaldesa para que no gobernase el Partido Socialista. Y lo curioso es que el Partido Socialista hace una moción de censura en la última etapa y automáticamente toda la población se vuelca con la candidata del Partido Popular, no siendo víctima, sino diciendo que no era lógico, y ha sacado más votos que el Partido Socialista. Bueno, pero las cuencas mineras ya no son lo que eran. No También tiene verdad. nada, Las no tiene nada que ver. yo creo que... Hay un componente ideológico, pero cada vez Sí. tantos prejubilados no tienen la misma... En Degaña desaparece el Partido Comunista de los Trabajadores, que eran los dos únicos concejales en toda España, Pero en todas y esas, desaparece. pero en todas esas zonas habrá tenido que ver la falta de transición. Hace ya camino de 5 años del cierre de la última mina, de la desaparición de las centrales térmicas, y a pesar de las manifestaciones de la vicepresidenta y ministra para la transición de que estaba viento en popa, pues no sé, la está viendo ella solamente, viento en popa, porque cualquier persona normal de las cuencas hasta el momento no ha visto absolutamente nada. Y ahora la gente castiga el componente ideológico, en algunos casos, porque por ejemplo aquí eso de hacer algo, coger un acontecimiento histórico o la minería y hacerlo como algo ideológico tuyo propio, funcionaba, pero ya no funciona, quitando en espacios muy radicales o en espacios pues eso, de extrema derecha o extrema izquierda, y estamos viendo los resultados. ¿Quién duda que Vox en X tiempo no le pase lo mismo que a Podemos? Que el partido, al final las ideologías, todos estos partidos que viven de ese ideario, cuando los afiliados o los simpatizantes sienten que el partido les abandona, son muy crueles y muy vengativos, y no vuelven a votar en cuanto se sienten desplazados. Yo creo que en ese sentido quizá la gran víctima de la transición, que no está siendo justa, sea Ponferrada. Creo que Ponferrada todavía no ha sido consciente como ciudad de que es una ciudad en reconversión, porque es la que está ahora notando los efectos de que estén cerradas las minas y de que estén cerradas las térmicas. A mí, con todas las salvedades que queráis poner, me suena un poco a lo que yo vivía aquella situación entonces, porque vivía en Gijón. El Gijón de los 80 era Después de la reconversión de la naval, y yo creo que eso le ha faltado a Olegario. Tiene Areces en Gijón, un alcalde del PSOE, fue un alcalde realmente transformador de una ciudad negra, de una ciudad oscura, a una ciudad realmente hoy turística y de primer nivel. Y creo que en Ponferrada todavía no se es consciente. El comercio, se ha intentado hacer la casa por el tejado con este tema de las bajas emisiones, es decir, quitar que la gente no venga a Ponferrada, todo ese Bierzo que venía a comprar aquí, ahora se queda a 800 metros en un centro comercial, y creo que quien realmente está siendo víctima de la situación y de una transición no justa es Ponferrada. Y en la recta final, Germán, hay grandes bastiones del Partido Socialista y del Partido Popular que permanecen anclados a sus referentes. Hablamos de Campo Naraya, Eduardo Morán, hablamos de Carracedelo, Raúl Valcárcel y algunos más de las dos formaciones, que parece que ahí nunca va a cambiar absolutamente nada. Bueno, sí, que me parece muy bien, por otra parte. No hablo con... Son los clásicos, no. Sí, bueno, sí, efectivamente. Pues incluso acrecientan sus mayorías en estos ayuntamientos. Bueno, pues me imagino que sea porque lo están haciendo bien y porque los vecinos reconocen que lo están haciendo bien. Tampoco tiene otra explicación, yo creo. Y otro ejemplo de que se votan las personas lo tenemos en Torre del Bierzo, ¿no? Que el candidato cambia de formación política, cambia de coalición por el Bierzo al Partido Socialista, Gabriel, y se lleva la alcaldía, ¿no? Pues bueno, pues sí, efectivamente en los pequeños ayuntamientos se votan las personas, afortunadamente, yo creo que afortunadamente, que es un acierto votar en los ayuntamientos a las personas más que a los partidos y a las ideologías, porque al final el que te va a arreglar la calle o a cambiar o la farola o la cometida de agua va a ser el alcalde y no el partido al que representa. Y bastiones que se están generando también en el Partido Socialista, ¿no? Corullón, por ejemplo, el resultado muy bueno, socialista, y también Priaranza, que también que se dudaba muchísimo de qué podía pasar en Priaranza y al final ganó también. Hace 4 años hubo un empate a votos en ese municipio. Por eso que hay un cambio y con una tendencia en contra, que es lo que apunta
Germán, de eso, de que se vote a la persona y totalmente de acuerdo. En las alcaldías hay que votar a quien te resuelve los problemas. Nos queda un minuto, Germán, Manuel. Pues habrá que hablar del Consejo Comarcal. Es lo que os iba a decir, Consejo Comarcal, que no sé, después de ayer la intervención aquí en la 8 Bierzo de Eduardo Morán, es una interpretación mía, deja muy en el aire la continuidad de Gerardo Álvarez de Couret, no sé. Pues no lo sé, lo tendrá que decir. Igual fue la sensación que saco yo, no sé si mi director saca la misma. Todos vimos lo que dijo, podía haber dicho que la presidencia del Consejo Comarcal estaba garantizada para Gerardo Álvarez Couret, como en algún momento, no hace tanto, sí que le dio públicamente su respaldo. Ayer dijo que sería el partido el que decidiera el nombre del presidente o la presidenta del Consejo Comarcal del Bierzo, cada uno que interprete lo que quiera. 3 convocatorias ya, a ver, desde el punto de vista de las reglas del juego ya son demasiadas para un candidato. Sin ánimo de decir que deba o no deba, sino que 3 candidaturas, 3 convocatorias continuadas. Bueno, pero Couret había expresado que él quería continuar, y nadie le había dicho que no. Es decir, que también ahora yo creo que también, bueno, hay muchos aspectos y creo que detrás también hay un PSOE que se está moviendo y hay un PSOE pues que... Pero estamos en una situación distinta, perdona Manuel, que la otra vez, que ya se sabía que si el Consejo Comarcal lo ganaba el Partido Socialista iba a repetir Gerardo Álvarez Couret. En esta transición hasta estas elecciones nunca han asegurado eso, con lo cual la dinámica ha cambiado respecto a la anterior. Sí, sin duda, y sin duda pues puede abrirse ahí incluso pues una batalla por el poder. A tenor de lo que habéis dicho, pues no lo sé, puede haber más de un candidato. Pero bueno, yo creo que eso también forma parte a lo mejor de lo que está pasando dentro del PSOE, que todavía está un poco, pues es un partido que está un poco revuelto en esta provincia. Y más que se va a revolver ahora de cara a las elecciones generales, porque también empiezan los movimientos, que además tienen 15 días para hacer las listas, y empezarán los movimientos internos también en todos los partidos ahora, y también en el Partido Socialista. Hay puestos de responsabilidad que si no se ocupan en lo local, habrá gente que intente cogerlos en lo nacional. Evidentemente, también ahora están las listas, y entonces ahí pues puede haber, bueno, también es una circunstancia que es normal en los partidos. A los periodistas nos gusta mucho, pero también es cierto que bueno, dentro de los partidos hay diferentes líneas y... No sería de extrañar, ¿no?, ver a Olegario en esas listas a lo mejor al Congreso. Siempre se decía, ¿no?, que quería ir al Senado. O... ¿Lo que se más al Congreso que al Senado? Yo, vamos, como lo normal sería que fuese, no es una persona con mucho recorrido a nivel político dentro de la alcaldía y pegaría más por situación y edad en las listas del Congreso, y a lo mejor si no llega a pactarse una alcaldía socialista, aquí no dice que el Partido Socialista premie a Olegario con esa presencia en listas. Yo creo que hay muchos novios para esas plazas. No sé si Olegario Ramón está entre los mejor situados para conseguirlo. A nivel Castilla y León ha sido el que mejor ha aguantado esa marea de PP. Entonces, bueno, claro, cuando uno en política tiene un resultado no excelente, pero bueno, al final tiene que hacerse valer en ese puesto político. Vamos a esperar acontecimientos. Pedro Villanueva, muchísimas gracias por estar en la tertulia. A vosotros por invitarme y nada, por tener en cuenta al Colegio de Politólogos y Sociólogos, al pobre Colegio de Politólogos y Sociólogos de Castilla y León. Germán Gabela, director de la 8 Bierzo, buenas noches. Gracias, el próximo lunes nos vemos. Manuel Cachaceiro, muchísimas gracias. Buenas noches. Diario de León, buenas noches. Y la tertulia vuelve a la pantalla de la 8 Bierzo el próximo lunes a partir de las 22:30 con nuevos protagonistas de la actualidad. Que pasen la mejor semana posible.